presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de dos temas muy interesantes, como lo habíamos anticipado aquí en este espacio. Una vez al mes vamos a tener a dos actores políticos de dos partidos, como es el Partido Revolucionario Institucional y también el Partido Morena, por parte del PRI, en la figura de Edgar Mendieta, y de Morena, de Agustín Guerrero, y nos da mucho gusto saludarlos a ambos. Sabemos que son expertos en la materia, que son gente muy arraigada a sus partidos políticos, pero sobre todo lo hemos mencionado, hay una coherencia y sabemos que le entran al debate y sabemos que defienden sus principios, pero una cosa es defender sus principios y otra cosa es insultar, y eso, porque los conozco desde hace tiempo, sé que son personas respetuosas, pero que son apasionadas en el tema de la política, y eso yo creo que lo hace más rico, por supuesto, todo el diálogo que vamos a tener con estos dos personajes mes con mes. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a platicar de dos temas importantes con Edgar Mendieta y con Agustín Guerrero. Primero vamos a empezar con la revocación de mandato. ¿Quién gana finalmente? Porque digo, la información ya, toda la nota dura ya la sabemos, pero ¿quién gana o quién pierde con la revocación de mandato? Primero lo saludo. ¿Cómo estás, Agustín Guerrero? Muy bien, Miguel, muy buen día. Bueno, buen día también, Edgar. Y aquí, listos para comentar estos temas que has puesto sobre la mesa, Miguel, y les mando un fuerte abrazo a todos a la gente que se conecta en la red. Muchísimas gracias, Agustín. ¿Cómo te va, Edgar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a los dos, Miguel y Agustín, aquí sufriendo las inclemencias del clima, pero a gusto. Un saludo a todos los que nos ven por las diversas redes sociales. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, a ver, Agustín, ¿quién gana? Tu primer comentario, ¿quién gana, quién pierde con la revocación de mandato? Porque bueno, lecturas hemos escuchado un montón, pero qué mejor que con un actor importante del Partido Morena. A ver, cuéntanos. Mira, yo creo que siendo la primera vez que se realiza un ejercicio como la revocación de mandato, el saldo es positivo. Creo que es una experiencia que nos permite ver la fortaleza de este instrumento, que es un instrumento pensado para la sociedad. Es un instrumento en el cual el ciudadano puede evaluar, en este caso al presidente de la República, que es el único que hasta este momento está en la legislación, prácticamente a la mitad de su mandato, y esta evaluación consiste básicamente en si se le mantiene la confianza de origen por la cual se le eligió presidente de la República, o sus actos, sus acciones han llevado a la sociedad a retirarle la confianza, y eso es lo que se consulta, si se mantiene ese respaldo o si se le retira. Me parece también que el hecho de que haya sido convocado por casi 4 veces el mínimo que se solicitaba, que eran 3 millones de personas, más o menos, casi 3 millones de personas, y que hayan sido más de 11 millones de personas las que hayan acudido al INE solicitando este ejercicio de la revocación de mandato, me indica que es un ejercicio que en esa parte tiene una respuesta importante en términos de participación ciudadana. O sea, ese ejercicio se realizó porque hubo 11 millones de mexicanos que lo solicitaron.
no es una decisión ni del presidente, ni de los diputados, ni del el Poder Judicial. Es una decisión que parte de origen de los ciudadanos. Y después ya tuvimos la participación, que fue muy polémica, en esta parte que tiene que ver con la instalación de un número que representó la tercera parte de las casillas de los procesos electorales constitucionales. Y bueno, ya sabemos el resultado, la ponderación, pero a mí me parece que es un buen ejercicio. Creo que gana la sociedad, creo que nos señala también las limitaciones del mismo mecanismo, pero en general me parece que sienta un buen precedente para lo que viene, porque es claro que las siguientes personas que ocupen la silla presidencial, pues saben que pueden estar en la situación de que a la mitad de su periodo, también, si no hacen un buen gobierno, pueda ser solicitada la organización de esta figura de la revocación de mandato, y me parece que en ese aspecto pues es un elemento que va a ayudar pues a que los próximos gobernantes pues sean más honrados y más decentes, y que hagan un ejercicio político de la administración pública pues con mayor transparencia y sujetos a la ley. Muy bien, Edgar, te escuchamos. Pues amigo, yo creo que el ganador de este proceso fue el INE, porque con todo y que el presidente un día los golpeaba y el otro también, y con todo y que los gobernadores emanados de Morena trataban de violentar la ley que ellos mismos, más bien que los diputados de Morena hicieron con su mayoría, y luego la quisieron modificar, o sea, con todas las andanadas que había en contra del Instituto Nacional Electoral, se demostró que los votos de todas las personas fueron contados, que las personas, salvo algunas excepciones, en algunos lados perfectamente identificados, que hubo más votantes que padrón electoral y demás, pero fueron temas ya muy localizables, en donde el INE hizo un gran papel. Creo que el gran ganador de este proceso fue el Instituto Nacional Electoral, porque se puso a prueba y resolvió muy bien circunstancias. Creo que necesitamos un Instituto Nacional Electoral más fuerte, más sólido, más independiente, con mayor autonomía, con mayores recursos, porque las elecciones son caras, justamente por todo este tipo de trampas, que independientemente del partido en el gobierno, se construyó el INE para que pudieran ser hechas las elecciones de una manera segura, que se garantizara la equidad, la igualdad, la máxima publicidad de las elecciones, de los candidatos, etcétera, y por eso es cara, porque se tiene que capacitar a los funcionarios de casilla, que son ciudadanos que participan de manera voluntaria en las casillas, el material que se utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que comentaba Agustín de la colocación de las casillas, porque ahí, con todo y que no se le dio los recursos suficientes al INE para que pudieran colocar las casillas necesarias para que se hiciera la muestra, más bien la votación, se tuvo que adecuar con el presupuesto que le dieron, y que de manera muy logró que se le diera Hacienda al INE. Creo que fue una elección que no es cuestionada por el proceso, con todo y que quienes estaban inmersos en ella hicieron acarreo. Pues el presidente de Morena, ya ves que andaba en una camionetita ahí diciendo que llevaba a votar a la gente, cuando eso es un flagrante delito electoral, y así una serie de circunstancias que se documentaron, pero con todo y ello, el INE hizo un papel muy importante, dio certeza, dio seguridad a la ciudadanía, y como dice Agustín, para hacer un primer ejercicio de la revocación del mandato, creo que el gran ganador es el INE. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
wowmx.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Agustín Guerrero y Edgar Mendieta sobre quién gana con la revocación de mandato. Ya nos dieron algunos puntos de vista. A ver, Agustín y Edgar, a ver, a mí me llama, bueno, ahorita qué bueno que lo mencionabas, Edgar, el asunto de las imágenes que vimos del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. A ver, ¿qué lectura le pueden dar ustedes? Porque, bueno, ante unos ojos, bueno, pues obviamente está violando la ley, y según la ley, bueno, sí, parece que sí está violando, y por el otro, bueno, pues algunos, dicen, no está violando la ley, vamos, hay muchas justificaciones. Yo, por ejemplo, yo puedo decir por donde yo vivo, por la alcaldía Gustavo Madero, la verdad es que yo hice un recorrido y no vi acarreo. Soy honesto, no vi acarreo. Puede haber habido acarreo en otros lados. Eso no lo podemos saber hasta si lo hubiera visto con mis ojos. Sin embargo, la verdad es que yo no vi acarreo, vi poca gente, eso sí. Sin embargo, el asunto del acarreo, ¿qué lectura le das a las imágenes que vimos de Mario Delgado, Agustín? Mira, yo te diría que es también consecuencia de esto que comentábamos. La gente está acostumbrada a su casilla. La gente sabe de qué estado de la República es. La gente sabe de qué municipio o de qué alcaldía es. La gente sabe muy bien de qué unidad habitacional o de qué colonia o de qué barrio. Cualquier persona que tú le preguntas su referencia geográfica, te sabe decir esos datos. Lo que la gente ya no sabe con facilidad es de qué distrito electoral es, y más si es distrito federal y distrito local al mismo tiempo. Y nunca, no te vas a encontrar un solo mexicano que sepa de qué en qué sección electoral vive. Eso nadie te lo puedo firmar, de que nadie te va a decir, yo soy de tal sección electoral. Y sin embargo, la gente ubica su casilla donde le toca ir a votar, porque hay una cultura que se repite cada 3 años el mismo lugar. Rara vez cambian de ubicación las casillas, ¿no? Entonces la gente ya sabe dónde le toca ir a votar, y no tiene mayor problema. ¿Cuál es el problema que hoy tuvimos en este proceso? Que 2 de cada 3 casillas se colocaron en lugar distinto. O sea, se colocó solamente la tercera parte de las casillas. El año pasado, en el 2021, en las elecciones intermedias, se colocaron 168,000 casillas. Y ahora fueron 57,000, menos de la tercera parte de casillas. Y era evidente que iba a haber un problema de no encontrar su casilla por parte de 2/3 partes de los electores. Y hubo situaciones que se reportaron en varios estados de la República, donde el solo mover la casilla de un lugar a otro era salirse del municipio. Hay municipios que tienen 2 o 3 casillas, y de pronto cuando lo juntas con otros municipios para organizar esto de las 57,000 casillas, pues la gente salía del municipio. Y evidentemente ya trasladarse a un lugar distinto al que estaban acostumbrados, pues se hace a través del aventón, de grupos que se organizaron para ir a votar, en fin. O sea, sí vimos cosas que no deberían de ocurrir, y no deberían de haber ocurrido, porque si se hubieran instalado las 168,000 casillas, pues todo el mundo ya sabe dónde va, y no hay o sea, ya en nuestros procesos electorales, los últimos que hemos tenido, una queja que ya no aparece es el acarreo. O sea, no se mencionan ya los acarreos, ni en la elección del 18, ni en la elección del 21, ese tema no apareció. Y aparece aquí porque hay una reducción de casillas, y evidentemente pues tiene que haber una manera distinta de organizarse, de trasladarse y de acudir a las casillas, ¿no? Yo creo que yo así lo explico. Muy bien. Edgar, te escuchamos. Pues mira, amigo, yo creo que las imágenes ahí no iba a lograr el objetivo que le había planteado el presidente de la República
Sin embargo, sus números fueron muy consistentes. Ahorita Agustín mencionaba que fueron aproximadamente 11 millones de firmas las que acompañaron la revocación de la solicitud de la consulta para la revocación del mandato. Y sus votos oscilaron en ese porcentaje. Recordarás que fueron más o menos 17 millones de votos, algo así, ¿no? Un promedio, más o menos. No traigo la cifra aquí en la mano, pero a lo mejor Agustín la trae más fresca. 16,5. ¿Cuántos? 16,5 de participantes. Así es. Y el 92% a favor del sí y el 7% en contra. El 7% entre contra y anulados, más o menos. El 8% más o menos de contra y anulados. Sí, más o menos. Entonces, si te das cuenta, son más o menos consistentes sus números. Si recordamos la última vez que hablamos sobre la revocación del mandato, te decía que era un tema más bien de contabilizar a su base militante, ¿no? A la base de Morena. En realidad nos salió muy caro el censo. El censo de morenistas en el país, pues nos costó a todos, ¿no? El tema de que si había más casillas o no, pues en realidad creo que para hacer un ejercicio de revocación de mandato, si tú estás deseando que el presidente ya no esté, buscarás tu casilla bajo la circunstancia que sea, porque deseas que ya no esté. Si deseas que continúe y eres ferviente admirador del presidente y estás muy contento de que él continúe, buscarás tu casilla en donde se encuentre. Entonces creo que el tema de que si había muchas o pocas casillas, en realidad eso no es el tema, porque se difundieron con amplitud, había la misma base militante de Morena estaba difundiendo las casillas en donde se encontraban, incluso las especiales que curiosamente se terminaron muy temprano y se acabaron todas las boletas de las casillas especiales. Es un proceso de análisis más a profundidad, pero desde el principio yo de este ejercicio te decía que más bien era un tema de poder contabilizar a sus grupos políticos, ¿no? En qué lugar quedó cada uno de los estados, en qué lugar quedó cada uno de los distritos, y en realidad era esa la dificultad en la que se enfrentaban ellos mismos, y pues el número de casillas obedeció a la cantidad de recursos que le dieron al INE para poder llevar a cabo el proceso. El presidente del INE dijo claramente, si le hubieran dado más recursos, ponía el 100% de las casillas o las casillas que hubieran sido necesarias para que se desarrollara la consulta. Sin embargo, pues no hubo los recursos, ni incluso si se hubiesen quitado el sueldo los consejeros, que era lo que planteaban, no hubiera habido gran diferencia en la colocación de las casillas. Entonces, al final, el asunto de la movilización, el acarreo, el rayo, lo que hayan hecho, pues ahí está, la sociedad es la que lo va a juzgar, prácticas del pasado que ya se habían erradicado y que ahora, bueno, pues hasta se sentían orgullosos de realizarlas, ¿no? Creo que eso es un tema, pues para el análisis más a fondo. Se pusieron a prueba entre ellos mismos, como te digo, te decía que con todo y las prácticas antidemocráticas que realizaron, acarreos, posicionamientos de las casillas, y embarazo de algunas urnas que fueron perfectamente identificadas, en las que las votaciones históricamente han sido con un nivel de participación específico y que hoy fueron atípicas, que lograron el 90, el 100%, hasta el 110% de votación, pues es evidente que son casillas que fueron infladas, pero como te decía, afortunadamente el INE pudo identificarlas y bueno, pues están todavía en ese proceso de análisis de revisión y pues hasta el presidente sabe que no lograron su objetivo, que pues impugnó el tema de los resultados de la revocación. No sé si traigas ese dato, ¿no? De acuerdo. A ver, antes de irnos a la pausa, porque el tiempo se nos está yendo de volada, a ver si lo podemos ampliar, porque la verdad es que el tema da para mucho, como bien dice Edgar Mendieta. A ver, dos cosas. La primera, lo que notamos, yo creo que a unos cuantos días de que fuera esta consulta de revocación de mandato, bueno, fue una campaña impresionante de ambos lados, o sea, tanto de los que decían que no fueras a votar y no apoyaras al presidente porque no era democrático, más o menos eso era lo que se decía en redes sociales, y por otra parte los de Morena, o sea, los simpatizantes de Morena,
obviamente invitando al voto, pero también como que de repente, bueno, no de repente, le dieron con todo también al insulto a los simpatizantes de la oposición. O sea, un enfrentamiento duro, o sea, eso, fíjate que yo pensé que eso iba a encender más en el sentido de ir a votar. Pensé que iba a pasar eso, no pasó. Lo que siento que sí pasó es de que sí se dieron con todo en redes sociales, Agustín. Bueno, son procesos inéditos, el que vivimos el año pasado, el de la consulta popular sobre los expresidentes, ¿no? Y me llama la atención porque fíjate que en el caso del año pasado fue el mismo número de casillas que o sea, fueron 57,000 para los expresidentes y ahora fueron 57,300. Y esas 300 fueron las 300 casillas especiales, una por cada distrito electoral federal, que no hubo en la primera consulta. Y en aquella primera consulta de los expresidentes, no hubo la polémica de que si faltaba dinero para colocar más casillas. El INE decidió, sin entrar en el debate de que quería más recursos, porque recursos tuvo el año pasado, lo metió en el presupuesto del año pasado, el INE instaló 57,000 casillas, con un presupuesto que es igual al de este año, exactamente igual, el mismo presupuesto de este año fue lo que recibió el año pasado. Y sí me llamó la atención de que el año pasado no fue polémica del dinero, el INE decidió colocar 57,000 casillas, y bueno, ahí hubo un nivel de participación, que en este caso fue del doble. El año pasado fueron 8 millones de personas los que participaron, fueron 2,5 millones los que solicitaron la consulta de los expresidentes y participaron 8 millones de personas. Y ahora para esta se duplicó la participación en el mismo número de casillas, lo cual también me parece que es un dato importante a resaltar. Ahora, yo creo que son procesos totalmente distintos a los procesos electorales de partidos políticos, de candidatos. Es otra cosa, no se puede comparar. Yo no puedo trasladar estos números, así lo que dice Edgar, es que es un ejercicio de los números de Morena. No, es otra cosa y él lo sabe muy bien. Mira, el año pasado, en el 2021, hubo 20,000 cargos a elección. Hubo casi 100,000 candidatos en movimiento, 100,000 candidatos pidiendo el voto, jugando puestos de elección popular, puestos de gobierno, ¿no? Entonces es una efervescencia totalmente distinta, no tiene nada que ver. Estos procesos, repito, son consultas sobre preguntas muy específicas, una sola pregunta, ¿no? Y cuyas consecuencias, bueno, pues apenas vamos a conocer qué sigue. En el caso de las elecciones sabemos las consecuencias. El que gana se va a quedar ahí 3 años o 6 años, va a gobernar, va a manejar recursos, va a hacer políticas. Es otra cosa. En este caso no, en este caso pues es una consulta indicativa sobre un tema, ¿no? Entonces yo creo que no viene al caso comparar estos ejercicios. Yo no saco de aquí una conclusión absurda, digamos, de que como votaron 15 millones porque se mantenga en el cargo, ya son 15 millones de votos para el 2024. No, me estaría equivocando si estuviera yo pensando las cosas así, porque son procesos totalmente distintos. Habrá que ver las dinámicas que se desarrollan hacia el 24. Los procesos de selección de candidatos lastiman mucho a los partidos políticos porque son muchos los que aspiran y pocos los que quedan. O sea, es una lógica distinta, y el que no queda, luego busca otro partido, o se va a su casa. Entonces, son procesos totalmente distintos, ¿no? Creo que, por eso yo decía, bueno, me parece un ejercicio positivo, que deja unos buenos indicadores. El solo hecho de que de un año al otro, de agosto a abril, se haya duplicado los votos en estas dos consultas, me parece un dato significativamente importante, ¿no? Muy bien. Edgar. Bueno, yo creo que comparar la consulta a los expresidentes con la revocación del mandato, creo que son dos temas diametralmente opuestos. No tienen un nivel de comparación, porque todos sabíamos que la consulta para llevar a juicio a los expresidentes era una vacilada. Tan es una vacilada que no se ha presentado una sola denuncia de parte del gobierno en contra de los presidentes. Muy por el contrario, Andrés Manuel dice que respeta a Peña Nieto y que lo quiere y que lo pacha y que es su fan. En el tema de la
El incremento a los votos de una consulta a otra, bueno, pues explica muy claramente. Si ves al secretario de gobierno, el secretario de gobernación, volando en un avión de la Guardia Nacional, junto con el titular de la Guardia Nacional y el presidente de Morena, yendo a visitar a los gobernadores para que les den, valga la expresión, su aplanada y los pongan a chambear para la revocación del mandato. Yo creo que el tema era diferente, y también respecto al tema presupuestal de parte del INE. Por eso te decía al inicio que el gran ganador fue el INE, porque los consejeros del INE sabían lo que estaba en juego, y lo que estaba en juego era el INE, justamente. Por eso es que ellos buscaban que la revocación del mandato se diera con las mejores condiciones, con la mayor claridad y con la mayor legitimidad, para que el presidente no tuviera argumentos retóricos para poder irse contra el INE, que era lo que estaban discursivamente preparando previo a la jornada electoral del 10 de abril. Todas las voces de Morena empezaban a atacar sistemáticamente al INE, porque el siguiente paso era la famosa, incluso lo dijo el presidente, vamos a enviar una reforma electoral, constitucional, para que el INE, los consejeros sean electos, y una serie de circunstancias, porque estaban empezando el golpeteo al INE. Afortunadamente las cosas salieron bien. Las benditas redes sociales transmitieron en todo el país cómo se estaban utilizando recursos públicos con fines electorales, cómo el presidente de Morena iba en los aviones de la Guardia Nacional junto con el secretario de Gobernación, y cómo él mismo en sus discursos decía que le había dicho al presidente que iba a una cosa, pero en realidad iba a otra. Y bueno, pues eso está ante los ojos de la ciudadanía, y yo creo que ellos lo van a tomar en consideración cuando emitan su voto en el 2024. Lo que dice Agustín es muy cierto. Los procesos de selección de candidatos son muy ríspidos, en todos los partidos políticos son muy álgidos, y bueno, pues la prueba está en que varios de los partidos políticos de mayor tiempo, de mayor arraigo en el país, cuando no eran postulados los aspirantes, inmediatamente Morena los recogía. Si tú te acuerdas, el programa pasado te decía que no había ganado Morena, que había ganado expriistas y expanistas. Y ahora fue lo mismo. Se movilizaron grupos, yo por eso sigo diciéndote que se movilizaron grupos, quienes participamos en la actividad política nos damos cuenta, ¿no?, de las cosas. Y vemos cómo los diversos grupos políticos se movilizaron para poder tener sus números y sus datos a nivel electoral, distrital, local, municipal y nacional. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV. Vamos a cerrar este tema ya, porque si no acabamos. La verdad es que está muy bueno el tema, pero bueno, ya en los espacios que platiquemos nada más exclusivamente con Agustín y solamente con Edgar Mendieta, vamos ahí a ampliar ahora algunos puntos que quedaron pendientes. Pero a ver, nada más me gustaría que tocáramos rápidamente dos temas sobre la revocación de mandato. A ver, y yo creo que sí es preocupante. Yo no sé si lo dijo con el hígado o no, este señor, el que está en la unidad de inteligencia financiera, recuérdenme el nombre. Pablo Gómez. Pablo Gómez, se me estaba yendo el nombre. Lo que dijo Pablo Gómez de que se iba a sancionar a las personas que no participaron en la revocación de mandato,
No sé si lo dijo en serio, no sé si lo dijo con el hígado. ¿Qué pasó ahí, Agustín? Y bueno, digamos, esa es la pregunta que les hago a los dos, y obviamente su conclusión sobre este tema ya para que podamos entrar al tema de la reforma energética. Agustín, por favor. No, bueno, mira, es un derecho el votar, no es una obligación. Está en el artículo 35 constitucional, que es este mismo de la revocación de mandato y de la consulta popular. Ese artículo establece los derechos de los ciudadanos en la vida pública. El primer derecho que tienen los ciudadanos es votar y ser votado, así el numeral 1. Entonces no es una obligación. Si alguien no quiere ejercer su derecho, pues no lo ejerce y no pasa nada. Nadie te puede obligar, nadie te puede decir, como tienes credencial de elector, estás obligado a acudir, porque incluso no hay sanción. Si fuera una obligación, tendría que tener una sanción el incumplimiento de esa obligación, en una lógica legal, digamos, ¿no? Si estuviera estipulado como una obligación, que sí hay otra parte de la Constitución que establece obligaciones para los ciudadanos, pero no es esta no, el artículo 35 habla de los derechos de los ciudadanos para participar en la vida pública. Entonces, pues yo creo que son comentarios que se dan al calor de los procesos, se dicen muchas cosas a favor, en contra, se levanta mucha polvareda, o sea, no hay ningún proceso que se respete de ser un proceso que tiene interés público, que no sea en el marco de dimes, diretes, de afirmaciones, contraafirmaciones, en fin, lo que tú decías hace rato, que hubo mucha polémica, descalificaciones, en fin, pues así son los procesos, ¿no? Entonces, hay excesos verbales, en fin, pero siempre hay que conocer los límites legales. Entonces, si es un derecho tuyo el votar y no lo quieres ejercer, pues no pasa absolutamente nada, no se ejerció, y ya, por eso, ¿cómo se explica uno que habiendo un 100% de personas con credencial de elector, hay un abstencionismo del 30, del 35, del 40%? Hay gente que es abstencionista, que le puedes poner la casilla enfrente de su casa, tiene su credencial para votar y no va a votar, y luego se queja de que hay que este gobierno, en fin, pero no le interesa participar en la vida pública. Entonces, y no lo puedes obligar, no puedes decir, oye, si no votaste, no. Entonces yo creo que son parte de estos comentarios, si se dijeron, pues son parte de estas polvaredas que se levantan en todos los procesos sociales. A diferencia de ser votado, ese sí es un derecho, pero tema que refiere que no hay una sanción por no hacerlo. A ver, te escucho. Bueno, te decía que si es un derecho y es una obligación. No está sancionado el no hacerlo, pero también es real el tema que te comentaba la vez pasada, que podemos votar a favor o en contra, y abstenerse también es una posibilidad que se nos da en los procesos de participación. Creo que Pablo Gómez colocó en la mesa un tema en donde hay una laguna. Ese tema de sancionar a quien no vaya a votar ha sido un tema recurrente y discutido en varios parlamentos. Yo creo que el tema, o minimizar lo que se dice por parte de un funcionario público y más del nivel del titular, porque también son irresponsabilidades, y así tiende a actuar el gobierno en turno, ¿no? Se dicen muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que ser responsables de lo que decimos, porque al final la actividad política se hace mediante la palabra, y la única herramienta que tenemos quienes nos dedicamos a la actividad política es justamente la transmisión de ideas a través de la palabra. Entonces, si no nos hacemos responsables de lo que decimos y cómo lo decimos, pues entonces, ¿qué calidad tiene ese político en la actividad que está realizando? Pues como dice el presidente de la República, y quedó grabado y documentado, ¿no? Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se dice en gobierno. Y por eso este es uno de los gobiernos que ha roto récords en mentiras. Y bueno, pues ni modo, estos son, como dicen en mi pueblo, con estos bueyes nos tocó arar, y entonces esto es lo que hay ahorita. Y bueno, pues evidentemente creo que la oposición tiene una tarea muy importante de colocar un proyecto político que a la gente le resulte interesante para poder cambiar las cosas en las próximas elecciones, amigo.
Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de la reforma energética, el litio. Ya sabemos exactamente lo que pasó, no pasó la reforma energética. Sin embargo, este asunto de la ley, o sea, que habla sobre el litio, la ley minera, entonces, bueno, ahí sí pasó. Se habló mucho de los traidores a la patria. Hay mucho traidor a la patria, ya todo el mundo pone a sus traidores a la patria. Bueno, total que seguimos en la misma, ¿no? En el debate bastante álgido, y algunos más radicales que otros, de ambos lados. Me parece del lado de Morena hay mucho radical, pero también del lado opositor también, no se diga, también hay mucho radical. Así que, bueno, a ver, tu primer comentario en este bloque que estamos por cerrar, Agustín, sobre la ley energética. Mira, yo creo que al final hay que medir toda acción en los resultados. Y el resultado que se busca, me parece que se ha obtenido. ¿De qué se trata? En primer lugar, de que sea el Estado mexicano el que tenga la última palabra en materia energética, particularmente en la industria eléctrica. La ley de la industria eléctrica que se envió el año pasado y que se aprobó por parte del Congreso de la Unión, buscaba eso, buscaba que la Comisión Federal de Electricidad pudiera determinar los accesos a la distribución de la energía eléctrica, esto que le llaman la portabilidad, y que como resultado de la reforma del 2013 del Pacto por México, la Comisión Federal de Electricidad iba a la cola del porteo de la generación eléctrica. Primero iban los particulares, primero iban los privados, y eso permitió a los privados, en cosa de 5 o 6 años, pasar de un 10%, que era lo que ellos ocupaban de la generación y de la transmisión eléctrica, a prácticamente el 60%, o sea, tuvieron un crecimiento muy fuerte en este periodo. Y eso fue acorralando a la Comisión Federal de Electricidad, que ya escasamente llegaba al 40% del control bueno, ya no tenía control de la industria eléctrica. Entonces, ¿de qué se trataba? De modificar, de revertir esa situación y que sea el Estado mexicano el que sea preponderante en la generación y distribución de la energía eléctrica. Entonces, para eso se mandó esta ley el año pasado, se aprueba, y luego viene una serie de amparos por parte particularmente de las empresas extranjeras de Iberdrola, que son los que tienen estos contratos a partir del 2013, y bueno, los jueces les empiezan a dar la razón. Hay un juez, Gómez Fierro, que inmediatamente concedió los amparos el año pasado, y eso llevó al presidente de la República a decir, bueno, pues si no se puede por el lado de la ley, que era buscar un entendimiento a partir de lo que determinaba la ley de la industria eléctrica, bueno, vámonos entonces ahora a intentar una reforma constitucional. La reforma constitucional es exactamente lo mismo que la ley eléctrica del año pasado, con un elemento nuevo, que era el 5446, ¿no? Que establece la iniciativa presidencial, establecía que la CFE podrá tener el 54% de la generación de la electricidad y los privados hasta el 46%. Eso no lo traía la ley eléctrica, eso lo traía la reforma constitucional, y sería lo único que faltaría con relación a esto. Entonces, me parece que el resultado al final es positivo. Bueno, ya estamos viendo otra vez los amparos de Iberdrola. ¿Por qué? Porque hasta el presidente del PRI, ahora en el debate que se tuvo el domingo pasado, los argumentos que dio Rubén Moreira, el coordinador de diputados del PRI, son exactamente los mismos argumentos que dábamos nosotros, que dimos nosotros, que dieron los diputados, que dieron los representantes de Morena, de contratos leoninos. Hay que ver la intervención de Rubén Moreira, y es una joya, porque son exactamente los mismos argumentos para votar a favor de la reforma eléctrica del presidente. Y sin embargo, Rubén Moreira vota en contra, y todo el PRI vota en contra, con los argumentos a favor. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué es lo que pasó, ¿no? Cómo es que dan estos argumentos que son exactamente los mismos de Morena y terminan votando distinto. Pero yo diría que en general me parece que hay un saldo positivo, o sea, lo que se buscaba está asegurado, está salvaguardada la hegemonía del Estado mexicano en materia energética, que además
pues eso está en la Constitución desde hace muchos años, en el artículo 25, 27 y 28 constitucional. Y por otro lado, lo del litio, pues simplemente se establece en esta reforma a la ley minera, pues que se generara una empresa nacional y que la explotación, bueno, la exploración y el beneficio del litio será exclusivamente mexicano, ¿no? Entonces eso me parece que ya está resuelto. Edgar, te escucho. Quizás el tema es que el partido gobernante en su mayoría soberbia encabezada por el presidente, no escucha, ¿no? Lo más relevante de la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica fue que el canal del Congreso nunca había tenido un rating tan alto, y menos en un domingo, ¿no? Entonces, ahí tú te vas dando cuenta cómo, primero las prácticas que el gobierno tuvo de cambiar la sesión de un día, la tenían ya convocada para una fecha, y luego la cambian para un domingo de resurrección. Pensaron que iba a resucitar la reforma eléctrica, no fue así. Creyeron que dando embajadas o presionando, amenazando, iban a lograr obtener los votos que les hacían falta para lograr la reforma constitucional, y bueno, pues el resultado allí está, ¿no? No lo tuvieron. Pero lo que comentaba ahorita, escuchar a todos los aspectos técnicos, o sea, quitar toda la paja y hacer un análisis serio del tema. Por ejemplo, la exposición que hizo Ildefonso Guajardo es relevante y muy importante, más cuando él fue el secretario de Economía Nacional en el sexenio anterior, y ayudó a cerrar, por petición del presidente de la República, el presidente electo, ayudó a cerrar el tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y cómo el representante, hace mención allí en la tribuna, cómo el representante del presidente electo en ese entonces se compromete ante los diversos órganos a que no habría reformas constitucionales y que se daría continuidad al ejercicio que se estaba llevando a cabo. Entonces, ahí, como te decía, la única herramienta que los políticos tienen o tenemos es la palabra. Y allí se dijeron cosas que a la postre no se están cumpliendo. Pero olvidémonos de esa parte. Sin embargo, en el tema jurídico, sí se podría haber llevado a México, o sea, en el discurso de que la soberanía y bla, 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 tenemos el derecho a cambiar nuestras leyes. Eso es ineludible y no se puede, irrenunciable. Lo que tendríamos en caso de cambiarlas es sanciones económicas, porque no vivimos en una aldea, no vivimos en un hongo, vivimos en un mundo globalizado, y eso lo tiene que entender el presidente de la República. Vivimos en un mundo en el que interactuamos todos, y interactúan todos por el capricho, un capricho más del presidente de la República. Podrían haberse llevado a México a árbitros internacionales en materia económica, en donde se tendrían que haber pagado compensaciones multimillonarias que afectarían los bolsillos de la ciudadanía. Eso por un lado. Y olvídate de los nombres de las empresas, o vamos diciéndolos, porque también aquí hizo una mención importante Agustín, respecto al coordinador del grupo parlamentario del PRI, el profesor Moreira. Él hace referencia a los argumentos de los contratos. A ver, Edgar, ¿me aguantas tantito para irme a la siguiente pausa porque ya tengo el tiempo encima? Sí. Perfecto. Sí. Voy a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow MX.tv.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos en la última parte del programa y estamos hablando ahorita de la reforma energética, de litio, de todo lo que se dijo, de los traidores a la patria, y interrumpí a Edgar Mendieta y te pedía de favor, Agustín. Bueno, primero, una disculpa, Edgar, que te interrumpí, pero para que termines la idea que tenías en el bloque pasado, por favor. Sí, amigo. Te decía que el presidente y su mayoría en el Congreso no escuchan, pero la oposición encabezada por el PAN, el PRI y el PRD hicieron referencia a que acompañaban al presidente de la República y a Morena en la revisión de los contratos. Y si alguien está violentando la ley, pues que se aplique la ley. El Ejecutivo ahí está para ejecutar lo que las leyes establecen y tienen todo el aparato del gobierno para poder sancionar a quien no esté haciendo las cosas adecuadamente. Creo que si entramos a la discusión técnica, sí hay varias empresas que no están cumpliendo lo que establece la reforma eléctrica que se hizo en la época del presidente Peña Nieto, pero ya es un tema de ejecución y de revisión de cumplimiento de las leyes, y eso le corresponde al Ejecutivo Federal en turno. Y ahí es donde el coordinador, tanto del PRI como del PAN, hicieron mención a que acompañarían al presidente de la República si se hace una reforma que beneficie a la ciudadanía. Este capricho, que yo no digo reforma, sino este capricho del presidente iba a costar miles de millones de pesos a los bolsillos de los mexicanos. No iba a garantizar que hubiera un suministro de energía eléctrica. Yo te quiero dar un dato. Desde que se constituyó la CFE, nunca había manejado números rojos. Siempre había manejado números positivos, y en esta administración lleva los 3 años en números rojos. Entonces, tú te das cuenta que está haciéndose un ejercicio inadecuado de la administración pública, que la CFE no tiene condiciones para poder abastecer de energías limpias, que no se está considerando el tema de los tratados internacionales de los que México forma parte, y que se pondría bajo el argumento falso de la soberanía nacional, que es un discurso sesentero. Creo que se perjudicaría más a la ciudadanía que de lo que pretendían beneficiarla. Creo que la CFE es una empresa y que tiene que caminar y proveer como una empresa y dar resultados, y que a la ciudadanía le resulte en ese ejercicio de libre competencia que CFE sea una empresa competitiva, y eso se va a lograr solamente si hay una inversión real de parte del gobierno para que sea una empresa sólida, fuerte y competitiva. Ese tema de que la querían desmantelar es solamente discurso. De acuerdo, nos quedan casi, ¿no? 7 minutos ya nomás de programa ahí, nomás para que administremos bien nuestros comentarios. ¿Quieres responderle a Edgar, Agustín, lo que acaba de decir? Sí, mira, te diría, Miguel, le digo a la gente que nos está viendo, escuchando, ¿cuánto nos ha costado la reforma de Peña Nieto del 2013 hasta estas reformas del presidente López Obrador? 500,000 millones de pesos anuales. Eso es lo que estamos subsidiando a las empresas privadas que a través de contratos que simulaban autogeneración y que de pronto incorporaron empresas para darles electricidad sin pagar el porteo, ¿no? Te estoy diciendo que son 253 contratos que se autorizaron de autogeneración desde el 2014 al 2017, 253. ¿Qué quiere decir? Que habría 253 empresas que se beneficiarían de esta autogeneración. Cuando se revisan los contratos, resulta que tú tienes 700,000 clientes que los hacen presentar como socios de esas empresas privadas autogeneradoras. Y todos esos clientes que se les distribuye electricidad no pagan el porteo, no pagan la transmisión que se hace a través de la red de transmisión eléctrica de la nación, que esa es una facultad exclusiva del Estado mexicano, la transmisión. Entonces, ¿cuánto cuesta esa transmisión? ¿Cuánto ha costado esta transmisión anualmente? 500,000 millones de pesos. Entonces, ya échale pluma. 2013 se aprobó esa reforma, empezó en operación 2014, 15, 16, 17, hemos transferido más de 3 billones de pesos a las empresas particulares porque la ley lo permitía eso.
¿Qué hizo ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que declara constitucional la ley de la industria eléctrica del año pasado y además dice que esos contratos eran un fraude y que se tienen que desmontar. ¿Qué dice el presidente? A ver, pues vamos a platicar, señores. Ustedes ya se beneficiaron, pero se acabó ese negocio de estarles dando el transporte de la luz, el porteo de la luz, de manera gratuita. Entonces, si quieren, y si no, pues a robar otra parte. Entonces, esa es la parte sustancial. Se hizo una reforma que se dijo que iba a beneficiar al pueblo de México. Ahí están las palabras de Peña Nieto allá del 2013, de lo que significaba esta reforma eléctrica, y el balance, 5 años después, es que nos ha costado a los mexicanos 3 billones de pesos esa reforma y ningún beneficio. ¿Quién ha ganado ese dinero? Pues Iberdrola y compañía, estas empresas. Y ahora, ¿quién está protestando la reforma eléctrica? ¿Quién? Los mexicanos están diciendo, no, no, son ellas, son las empresas que se han beneficiado de este saqueo, de este robo, las que están amenazando que van a llevar a tribunales a México. No lo van a hacer, si lo que hicieron fue un robo, un saqueo, ¿no? Y ahora que está exhibido legalmente que hicieron eso y que la Suprema Corte ha validado la constitucional de la ley de energía eléctrica, de la industria eléctrica, bueno, pues no les queda otra más que sujetarse a la ley. Entonces, ellos son los que están pataleando. ¿Quién está pataleando por el tema del litio? Pues las grandes empresas que ya se sobaban las manos pensando que venían otra vez a saquear, a robar, a llevarse los recursos naturales del país en ganga. Pues México no está en venta. Y esa es la diferencia, ese es el único punto de diferencia. Es decir, quieren invertir en México, está bien, hay reglas, y que se sujeten a esas reglas sin haber abusos, sin hacer fraudes, sin hacer simulaciones, porque lo que tuvimos fue una simulación de 253 plantas generadoras, empresas generadoras, que se les dio una autorización y que abusaron y que llevaron eso a 700,000 empresas. Era un mercado paralelo, era otra CFE que no competía contra CFE porque no pagaba porteo. Digo, pues, imagínate, tú te pones a competir y tu competidor solamente paga la generación y no la distribución, pues obviamente te va a hacer chiquito, te va a ganar. Por eso protestan, porque quieren seguir robando, quieren seguir saqueando. Pues que sigan invirtiendo, no tenemos ningún problema, nada más que paguen lo mismo que paga CFE, y si pagan lo mismo que paga CFE, adelante, no hay ningún problema. Muy bien, último comentario, Edgar Mendieta. De minuto y medio, porfas. Pues las cifras de los 500,000 millones, no sé quién sea la fuente, pero pues más bien yo creo que el tema es que se aplique la ley, ¿no? Si estas empresas están violentando, el asunto es que hay mucha estridencia, mucho ruido, y que están violando, pero no hay denuncias. El tema es ese, no hay denuncias. O tienen un jurídico muy, muy malo, desde que se fue Scherer, la Consejería Jurídica dejó de ser lo que era, y con el fiscal que inventa delitos, bueno, pues no tienen como herramientas para encaminarse por la vía jurídica y asesoran muy mal al presidente de la República. Creo que tienen que ponerse a leer las leyes, tienen que ponerse a estudiar quienes están haciendo el ejercicio de gobierno en el país, porque no tienen la más remota idea. Son buenos para hacer campaña y para hacer propaganda, pero son muy malos para el ejercicio de la gobernabilidad, la gobernanza. Y ya es que ahora quieren también hacer una consulta para ver si denuncian por traidores a la patria a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Entonces, no entienden el papel que la ciudadanía les dio con su voto. No entienden la diferencia, que aparte ese es un enojo. La democracia se gana, como bien lo mencionó Agustín la vez pasada, se gana y se pierde con votos. 23 millones de personas votaron por los diputados de oposición. 20 millones de personas votaron por los diputados del partido en el gobierno y sus satélites. Pues se ganó con votos. No pasó la reforma constitucional porque son dos pensamientos diferentes. El gobierno en turno no logró convencer a la oposición de las bondades o las supuestas bondades de la reforma eléctrica, y bueno, pues el resultado ahí está. Es la primera reforma constitucional de un presidente que no pasa en el Congreso de la Unión, porque no hubo el ejercicio de escucha de las propuestas de la oposición. Hasta ahí mi comentario, amigo.
De acuerdo, pues les agradezco mucho a ambos, a Agustín Guerrero y a Edgar Mendieta, su participación en este programa. Ya se nos fue de volada el tiempo, pero bueno, vamos a tener la oportunidad, si me lo permiten, ya en cada uno de los programas que les tenemos destinados a cada uno de ustedes mes con mes, de que podamos ampliar un poquito más estos temas y otros más que se nos quedaron obviamente en el tintero. Y bueno, pues la verdad es que estuvo muy bueno todos los argumentos que presentó Agustín Guerrero y también Edgar Mendieta. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Miguel. Buenas tardes, Edgar. Gracias, Edgar. Ahí estamos, a la orden. Ándele, pues, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv